El día de hoy estaremos hallando el centroide de la figura que se muestra en pantalla. Lo primero que vamos a hacer es poner los ejes de referencia que vamos a estar utilizando. Este será el eje X y este por acá será el eje Y. Como en todos los ejercicios de este tipo, tenemos que dividir esta figura en unas figuras mucho más sencillas. Entonces notemos que podemos encontrar un triángulo por acá, que en verde podemos encontrar un rectángulo, este rectángulo que se muestra aquí, que también podemos encontrar una media circunferencia y que por último al interior de la figura podemos encontrar una circunferencia, esta circunferencia que estoy marcando. Ahora veamos, si tenemos media circunferencia, a esto le restamos una circunferencia de radio 40 milímetros, le sumamos un rectángulo y a esto le sumamos un triángulo, vamos a obtener la figura que se encuentra a la izquierda. Entonces ahora necesitamos saber cuál es el radio de la media circunferencia y de la circunferencia y cuál es la base y la altura de tanto el rectángulo como del triángulo. Vamos a necesitar estas dimensiones debido a que vamos a hallar el área y el centroide de cada una de estas figuras. Entonces veamos el radio de la media circunferencia. Acá nos dicen que su diámetro es 120 milímetros. Como el radio es la mitad del diámetro, entonces este radio será de 60 milímetros. Para la circunferencia nos dicen que tiene un diámetro de 80 milímetros. Por lo tanto, el radio será la mitad, que son 40 milímetros. En el caso del rectángulo, directamente nos dicen que la base es de 120 milímetros y que la altura es de 80 milímetros. Y en el triángulo, la base también es de 120 milímetros, mientras que la altura es de 60 milímetros. Dicho esto, podemos encontrar las áreas de cada una de estas figuras. Entonces, empecemos con la figura 1. Área 1. El área de una circunferencia es pi por r cuadrado. Como esta es la mitad de una, entonces entre 2. Entonces será pi por radio, que son 60 milímetros, al cuadrado, entre 2. Esta área 1, será igual a 1800 pi milímetros cuadrados. Para la figura 2, que es la circunferencia, área 2 será igual a pi por r cuadrado. Esto igual a pi por 40 milímetros al cuadrado. Finalmente esta área nos da como resultado 1600 pi milímetros cuadrados. La figura 3. La figura 3, que viene a ser el rectángulo, tiene un área 3 igual a base por altura. Conocemos que la base es 120 milímetros y que la altura es de 80 milímetros. El área 3 será por lo tanto 9600 milímetros cuadrados. Ahora para la figura 4 y la última, corresponde al triángulo. El área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. La base es de 120 milímetros. La altura es de 60 milímetros sobre 2. Esto nos da área 4 igual a 3600 milímetros cuadrados. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es encontrar los centroides de cada una de esas figuras partiendo desde el eje X y partiendo del eje Y. Dicho eso, entonces veamos.
centroide. Para la figura 1, pongo en otro color, figura 1, tenemos que recordar entonces que el centroide de la media circunferencia se encuentra a 4/3 del radio cuando lo vamos a encontrar midiéndolo desde el eje X, y cuando medimos desde el eje Y se encuentra a 1 radio. Dicho eso, entonces, partiendo desde este punto que es nuestro origen, tenemos que llegar aquí, son 60 milímetros, pongámosle que esto va a ser, primero encontremos X barra. X barra, como dijimos, se encuentra a 1 radio, es decir, a 60 milímetros. Con Y barra pasa lo que veníamos hablando. Primero tenemos que llegar acá, entonces tenemos 60 milímetros. Después tenemos que llegar a la base de la media circunferencia, estos son 80 milímetros. Y posteriormente tendremos que sumar los 4/3 de radio para llegar al centroide que se encuentra acá. Entonces, más 4/3 del radio, que ya habíamos dicho que es de 60 milímetros. Y barra será entonces 165,465 milímetros. Para la figura 2, que es una circunferencia, el centro de una circunferencia se ubica exactamente en el centro de la misma, por lo tanto X barra será igual. Tenemos que el centroide, cambiamos aquí el color, pongámoslo en rojo, se encuentra exactamente en este punto. Este punto coincide con la mitad de la figura, entonces X barra será igual a 60 milímetros. Y barra será igual a, tenemos que llegar acá, esto será 60 más 80. Eso nos da como resultado 60 milímetros más 80 milímetros igual a 140 milímetros. Hagámonos espacio a la derecha. Entonces, para la figura, vamos a hacer ahora la figura 3. Figura 3. La figura 3 es el rectángulo. Entonces, X barra se encuentra también aquí en la mitad. Vamos a llegar a este punto. Entonces, estos son 60 milímetros. Y Y barra será entonces 60 milímetros, llegamos hasta acá, la base del rectángulo, más 80 milímetros entre 2. Recordemos que el centro de un rectángulo se ubica en el centro del mismo. Esto nos da como resultado 60 más 40, 100 milímetros. Por último, figura 4. Y el triángulo, tenemos que recordar lo siguiente. En un triángulo, el centroide se ubica a partir del ángulo recto a 1/3, en este caso, de esto que será la base. O también vámonos por acá, a 2/3 de la base si estamos midiendo desde el ángulo agudo hacia el ángulo recto. Esta es una buena forma de recordarlo. Y lo mismo pasa del otro lado. Si medimos de acá, del ángulo recto al ángulo agudo, entonces será 1/3 de la altura. Y si medimos del ángulo agudo al ángulo recto, serán 2/3 de la altura. Muy bien, entonces, en ese caso, tendremos que X barra será igual. Vamos a medir desde el ángulo recto hacia el ángulo agudo en la base, por lo tanto será 1/3 de la base, que son 120 milímetros.
Eso para el caso de X barra. Esto nos da como resultado 2 entre 3, 40 milímetros. Ahora hagámonos nuevamente espacio. Tenemos que hallar Y barra. Y barra del triángulo será igual a, vamos a medir en esta ocasión desde el ángulo agudo al ángulo recto. Entonces estos son 2/3 de, en este caso de la altura, 60 milímetros. Esto igual a 40 milímetros. Los datos obtenidos los hemos ubicado en la siguiente tabla. En ella encontramos la figura, el nombre que le hemos puesto, encontramos el área de las mismas, encontramos el centroide en X, el centroide en Y y la multiplicación del área por cada uno de estos centroides. Entonces, ahora lo que hacemos, o lo primero que debemos hacer es recordar que el primer momento de área en Y primero dividido sobre la sumatoria de áreas nos va a dar como resultado X barra, y que la sumatoria del primer momento de área en X sobre la sumatoria de áreas nos va a dar Y barra. El primer momento de área, pongámosle en general Q, va a ser igual a la multiplicación del centroide, X barra por el área, para QY. En el caso de QX será Y barra por el área. Entonces, como vemos, el primer momento de área es lo que encontramos acá. Entonces esto será QY y esto será QX. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar todas las áreas, sumar todos áreas por centroide y sumar todos áreas por centroide en Y. Entonces, al sumar todas las áreas, nos da como resultado 13.828,318 milímetros cuadrados. Al sumar todos los primeros momentos de área QY, obtenemos 757.699,112 milímetros cúbicos. Y al sumar todos los primeros momentos de área QX, obtenemos 1.355.965,777 milímetros cúbicos. Entonces, ahora para encontrar X barra será igual a la división de este y este número. Entonces será 157.699,112 milímetros cúbicos entre 13.828,318 milímetros cuadrados. Nos da como resultado 54,793 milímetros. En el otro caso, hagamos un espacio por acá, vamos a hacer la misma operación, que consiste en dividir lo que hemos encontrado con la sumatoria de las áreas. Entonces, esto será 1.335.965,777 milímetros cúbicos dividido entre 13.828,318 milímetros cuadrados va a ser igual al centroide medido desde X, o sea, hacia acá, Y barra. Entonces, Y barra será igual a 96,7
611 milímetros. De esta forma hemos encontrado el centroide de la figura que se nos muestra. Muchas gracias por ver este video.